Ahora Listo, sí, ya está maximizado. Ya, vamos a verlo en dos partes. Para que entremos en contexto, em, si te habrás dado cuenta, en el empleo público existen subsistemas del sistema administrativo de gestión de recursos humanos en el empleo público. ¿Qué significa esto? Que tenemos un proceso de selección, un proceso de inducción, un periodo de prueba, un proceso de capacitación, un proceso de evaluación y rendimiento, y eso implica el desarrollo de lo que es la relación de empleo público. Ahora, cuando tú inicias tu relación con el Estado, puede ser a través de una resolución o a través de un contrato. Por ejemplo, en el CAS es el contrato administrativo de servicios, en el 728 tu contrato de trabajo sujeto a modalidad o a plazo indeterminado, en la 276 tu contrato por suplencia, reemplazo o tu resolución de nombramiento. Entonces te vas dando cuenta que el inicio de la relación laboral se realiza a través de un contrato administrativo o un acto administrativo, ¿ya? Entonces, eso es el inicio de la relación, el acto que inicia la relación de empleo público. Pero no vas a confundir el acto que inicia la relación de empleo público con la relación laboral de empleo público, porque el acto que inicia se queda aquí y posteriormente vas a ver cómo se desarrolla tu relación de empleo público con el Estado. Es en esta relación de empleo público donde se genera el proceso bueno, el de selección precede al contrato, pero ahí aparece la inducción, periodo de prueba, capacitación, rendimiento y evaluación. Y allí aparece de que esta relación de empleo público puede sufrir dos situaciones. Una, se puede suspender. Suspendemos la relación de empleo público. Y lo más grave es que se termine o extinga la relación del empleo público. En esta primera parte vamos a ver la suspensión de la relación de empleo público, ¿correcto? Entonces vamos a empezar. Entonces vamos a suspender la relación de empleo público. Un ejemplo, por ejemplo, para que te pongas más o menos de la importancia de este tema es, doctor, voy a pedir mi licencia sindical. Ya, normal, pide tu licencia sindical, te otorgan la resolución y puedes, ¿no?, hacer uso de tu licencia sindical de 30 días. Y es con goce de haber. Entonces, cuando tú haces uso de tu licencia, se mantiene tu relación de trabajo, pero no estás prestando servicios. Eso es una suspensión imperfecta de la relación de empleo público. ¿Ya? Más adelante vamos a continuar viendo esto, mira. Concepto de suspensión de la relación de empleo público. La suspensión es una figura jurídica que implica la interrupción temporal de la ejecución de la relación de empleo público sin que ésta se extinga. O sea, no se extingue la relación laboral, solamente se suspende la misma. Ahora dice, durante la suspensión, el trabajador no presta servicios y la administración no paga la remuneración, pero el vínculo jurídico se mantiene vigente. Esto nos lleva a hablar de dos tipos de suspensión de la relación de empleo público: la suspensión perfecta y la suspensión imperfecta. En la suspensión perfecta, el empleador deja de entregar la remuneración y el trabajador deja de prestar servicios, pero se mantiene el vínculo laboral. En la suspensión imperfecta, el empleador sigue pagando la remuneración, pero el trabajador deja de prestar servicios. Un ejemplo de suspensión perfecta es cuando se van los trabajadores a huelga.
En ese caso, el empleador deja de estar obligado a pagar la remuneración y los trabajadores tienen el derecho de dejar de prestar sus servicios, pero se mantiene el vínculo laboral. Un ejemplo de suspensión imperfecta de la relación son las licencias, por ejemplo, la licencia por maternidad. Entonces, allí vemos que la suspensión de la relación de empleo público es muy importante porque debe implicar la, la el mantenimiento de la relación del empleo público. Ahora dice, se diferencia del cese porque no implica desvinculación definitiva, sino una interrupción parcial o total de los efectos esenciales del vínculo funcional. Por ejemplo, en el caso de las sanciones disciplinarias, vemos que existe la suspensión de un día a 365 días. Y también existe la sanción de destitución. La sanción de suspensión es un supuesto de suspensión perfecta de la relación de empleo público. No se presta servicios, pero tampoco se paga una remuneración y se mantiene el vínculo laboral. En el caso de la destitución es la extinción de la relación de empleo público. Entonces, la suspensión puede surgir por mandato legal, por acto administrativo o solicitud del trabajador, según el régimen laboral aplicable, ya sea 728, 276, CAS o 30.057. Si quieren también, pueden ya, recuerden, para que seamos más ágiles, pueden ir haciendo sus preguntas y cada cierto tiempo se responde en bloque de tres o cuatro según. Pero háganlo de manera precisa para poder responder en la mayor cantidad de preguntas, por cierto, ¿ya? No se van a preocupar. Pero siempre también destinadas al tema, por favor, porque hay unos compañeros que quieren escuchar suspensión, extinción, y por ejemplo le hablas de un tema diferente, entonces ellos pueden decir, no, pero no va al caso. Y a veces yo por educación respondo también, pero no sería el caso, ¿no? Entonces, continuamos. ¿Cuál es el fundamento jurídico administrativo de la suspensión? Ya, su justificación se basa en el principio de legalidad, por el cual toda afectación a los derechos del servidor debe estar expresamente regulada por norma legal. ¿Qué significa esto? Que para suspender la relación de empleo público, necesariamente una ley debe establecer el supuesto de suspensión. Es decir, yo no puedo disponer, ¿sabes qué? Te suspendo, no vengas a trabajar y yo tampoco te voy a pagar, pero no te voy a votar, ¿ah? No puedo hacer eso. Lo tengo que hacer siempre por una causa prevista en la ley. Por eso, si tú a veces te das cuenta, puede haber suspensiones imperfectas de la relación laboral. Por ejemplo, agarra tu jefe inmediato, porque no le caes, te pone a disposición de recursos humanos. Y allí estás tú sin prestar servicios. Pides, ¿me puede dar funciones? No, igualito te voy a pagar. Pero allí ya está habiendo una afectación a la dignidad del trabajador, porque el trabajador está para prestar sus servicios y como contraprestación le pagan su remuneración. Entonces, allí se da supuestos encubiertos de suspensión ilegal de la relación laboral de empleo público. Entonces, ahora dice, permite armonizar las necesidades institucionales con los derechos individuales del trabajador en situaciones extraordinarias. Dice, permite armonizar las necesidades institucionales con los derechos individuales del trabajador en situaciones extraordinarias. ¿Cómo es esto? Supuestos. Uno, pide una licencia a cuenta de vacaciones. Una licencia a cuenta de vacaciones, pero está sujeta a la existencia de necesidad de servicios de la entidad pública. O sea, no es que yo pido, ¿sabes qué? Me debes vacaciones, aquí está mi solicitud y mañana me voy. No, siempre está sujeto a la aceptación por parte de el empleador. Ahora, por otro lado,
y se permite armonizar las necesidades institucionales con los derechos individuales del trabajador en situaciones extraordinarias. Por otro lado, también encuentras el supuesto en el cual, por ejemplo, un trabajador tiene un accidente de trabajo, va al Seguro Social y le dan su certificado de incapacidad temporal. Inmediatamente, aunque haya necesidad de servicio, por esta situación extraordinaria se debe producir la suspensión de la relación laboral de empleo público. Ahora dice, la suspensión también encuentra fundamento en el principio de continuidad del servicio público, lo cual obliga a prever mecanismos que permitan su reorganización sin desvincular innecesariamente al personal. O sea, ¿qué estamos hablando en este caso? Que esta suspensión también puede servir en determinados momentos para la reorganización de una entidad pública. Ejemplo, existe supuestos de extinción de entidades públicas que motivan la transferencia de personal a otra entidad pública. El momento que va desde la extinción de la relación laboral con esta entidad pública y la sucesión laboral respecto de la otra entidad pública basado en la continuidad laboral, puede ser suspendido sin que el vínculo laboral se afecte. ¿Y por qué es importante que, digamos, entre entidad y entidad, una extinguida y la otra a la que vas a pasar, se debe hablar de una suspensión? Porque tú puedes decir, pero acá lo extinguimos y acá lo renovamos. Porque la suspensión va a significar que vas a mantener tus derechos laborales en la otra entidad. Y justo esa es una garantía de la forma de desplazamiento de personal prevista en la 276, denominada transferencia, que no está prevista ni para el CAS, ni para la ley 30.057, ni mucho menos para la ley 728. Esa modalidad de transferencia por extinción, reestructuración, fusión de la entidad nos lleva a hablar de la obligación de repechaje o obligación de reubicación de los servidores públicos en caso de extinción del empleador, de ser posible. Y se tiene una función de equilibrio entre el interés público y el respeto de los derechos laborales, al evitar medidas más gravosas como el despido. Por ejemplo, estamos en el procedimiento administrativo disciplinario. Ha cometido un error el servidor administrado. Lo suspendemos por 12 meses, pero a los 12 meses puede regresar ese servidor. Tú dirás, ¿pero qué pasa con el puesto público? Ah, en ese caso utilizamos el contrato de trabajo por suplencia, para que mientras regrese el titular, alguien ejerza el cargo público. Aparte de la tipología de la suspensión en perfecta e imperfecta, encontramos la tipología de la suspensión voluntaria e involuntaria. Voluntaria es aquella solicitada expresamente por el trabajador por razones personales, académicas, familiares o profesionales. Generalmente esta licencia puede ser sin goce de remuneraciones o sin goce de haber. Por ejemplo, una licencia por motivos particulares. Sin embargo, hay licencias a solicitud del trabajador que son con goce de remuneraciones. Ejemplo, la licencia por maternidad. En este caso, este tipo de licencias voluntarias, por regla general, requieren evaluación y aprobación por parte del empleador público. En alguna vez me topé con un procedimiento administrativo disciplinario en contra de un servidor público, al cual le habían puesto una suspensión de 6 meses como sanción. ¿Qué es lo que había pasado? El hecho, motivo de la sanción, es que nuestro servidor había presentado su solicitud y antes de que se le otorgue la licencia por resolución, este había hecho uso de la misma. Cuando regresó, le esperó su procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, siempre recuerda, por regla general, necesitas para ejercer tu licencia una resolución que la aprueba. La suspensión también puede ser involuntaria. Es impuesta por la administración por causas ajenas a la voluntad del servidor. Ejemplo, inhabilitación temporal. En los procedimientos administrativos
sancionadores a cargo de Contraloría de la República por responsabilidad funcional de los servidores, se establece como sanción la inhabilitación temporal, inclusive hasta por 5 años, para prestar servicios en la administración pública. Otro es la detención preventiva o proceso disciplinario en trámite. ¿Cómo así? Cuando te inician un procedimiento administrativo disciplinario, la autoridad puede optar por una medida cautelar de apartamiento del empleo público. Entonces, te dicen, no puede usted asistir, te comunico que te voy a seguir pagando tus remuneraciones. Una medida cautelar que suspende. Entonces, puede tener consecuencias jurídicas adicionales si deriva de faltas o procesos judiciales. ¿Ya? Puede tener consecuencias jurídicas adicionales si deriva de faltas o procesos judiciales. Ahora, encontramos también los supuestos legales de la suspensión automática. Denme, por favor, 30 segundos. Ya. Ahora veamos supuestos legales de suspensión automática. Como viste, son comunes estos supuestos legales de suspensión automática. Bueno, supuestos legales, como es la medida cautelar en un procedimiento administrativo disciplinario. En este caso vamos a ver supuestos legales de suspensión automática, o sea, supuestos que la ley impone, supuestos de suspensión de la relación de empleo público por disposición de la ley. Dice, se producen sin necesidad de resolución expresa, pues la norma establece efectos automáticos ante ciertos hechos. Ejemplos típicos, la detención preventiva del servidor. Lo detienen al servidor, entendemos que se suspende la relación de trabajo hasta que se establezca, por principio de presunción de inocencia, alguna responsabilidad que puede implicar el término de la relación laboral. Pero como ves, la detención del servidor no se debe a su propia voluntad, así que no podríamos hablar de abandono del cargo ni de ausencias injustificadas. Otro es la incapacidad absoluta temporal debidamente acreditada. Entonces, por ejemplo, estoy con un proceso de enfermedad neoplásica y me están dando certificados de incapacidad. Entonces, allí también, debidamente acreditado, debe estar mi otorgamiento de suspensión. Pérdida temporal de la habilitación profesional. Imagínate que para ejercer un cargo, mi perfil me exigía la constancia de habilitación. De repente, por una situación ajena a mi persona, no se ha podido renovar la habilitación. Se suspende mi relación laboral en el cargo en tanto obtengo la habilitación profesional. Se levanta el hecho que impedía la habilitación profesional y, teniendo requisito en el cargo, procedo nuevamente a ejercer mis funciones. Aunque son automáticos, es decir, que no necesariamente se exige una resolución para ejecutarlos, deben ser comunicados e inscritos en el legajo de personal para efectos de control legal. Esta categoría impide al empleador público usar su discrecionalidad y obliga al cumplimiento objetivo de la ley. Es decir, que solamente el empleador estatal hace lo que dice la ley. No puede agregar ninguna consecuencia adicional a la suspensión de la relación de empleo público establecida en la ley. Por lo tanto, se impide al empleador estatal hacer uso de la discrecionalidad dentro de este supuesto de suspensión automática. Pregunta alguien, si presenté renuncia el 25 de enero, indiqué que trabajaría hasta el 31 de enero, pero la resolución se expide el 28 de febrero. En este caso, ¿debo seguir trabajando pese a que en la renuncia puse como último día el 31 de enero? Bueno, en este caso, miren.
Eh, la renuncia se hace con 30 días de anticipación, ¿correcto? Primer punto. Eh, Uno presenta la renuncia y se le exonera de los 30 días. Es decir, el trabajador no tiene la posibilidad de establecer hasta cuándo va a trabajar. Tiene que trabajar los 30 días previos a su renuncia. Entonces, si tú presentas hoy día tu renuncia, tienes que esperar 30 días. Ahora, la misma ley te habilita. Puedes pedirle al empleador que te exonere de seguir asistiendo esos 30 días. En ese supuesto, si no te responde en los próximos 3 días, entiendes que te ha exonerado de seguir asistiendo esos 30 días y puedes dejar de asistir. O puede ser que la entidad pública, ya sea tu pedido, te diga, acepto tu exoneración, o no habiendo solicitado la exoneración, te dice él mismo, ¿sabes qué? No hay problema, puedes retirarte ya, como has presentado tu renuncia, puedes retirarte. Entonces, pero eso de tú mismo establecer un plazo hasta el cual vas a trabajar no es parte. Estos derechos son indisponibles. La renuncia es un derecho libre, pero siempre, como has visto, está sujeto a la necesidad institucional. Entonces, no es que yo presento mi renuncia y me voy. Si hago esto, contraviniendo la norma, me pueden abrir proceso administrativo disciplinario. Ahora veamos supuestos legales bueno, esto ya vimos, veamos otro supuesto. Supuestos legales de suspensión por acto administrativo. Son casos en que la suspensión requiere un acto administrativo expreso y motivado. Ejemplos frecuentes, la licencia por maternidad, la licencia para ejercer cargos públicos o representación política. El acto debe precisar duración, fundamento normativo y efectos funcionales, y es susceptible de impugnación por parte del servidor. Por ejemplo, después de ya estando embarazada, 45 días antes, decides pedir tu licencia por maternidad. Por alguna razón, la autoridad te concede la licencia por maternidad, pero indica que ésta se ejercerá junto con la licencia post-maternidad. Como no es saludable esta situación, puedes impugnar esa resolución administrativa. Ahora, en un sentido correcto, el trabajador pide su licencia, le emiten una resolución motivando e indicando la duración de la licencia. Por ejemplo, si es una licencia sindical, se deberá indicar tal vez por 30 días o conforme un convenio colectivo por el periodo de 60 días, los cuales se irán descontando conforme lo establezca oficina de personal. También encuentras la licencia para ejercer cargos públicos o representación política. En este caso, imagínate tú como servidor ejerciendo tu derecho a ser elegido, participaste en las elecciones y se te ha designado como alcalde. Entonces, en ese caso, te tienen que dar por resolución una licencia para ejercer el cargo público o la representación política. Tanto si te niegan la licencia o en su caso te entregan una licencia imperfecta, puedes hacer uso de los recursos administrativos. El recurso administrativo de apelación implicará que el superior jerárquico resuelve. En estos casos no tiene competencia el Tribunal del Servicio Civil, porque él solamente ve acceso al empleo público, progresión en el empleo público, régimen disciplinario y terminación de la relación. No ve supuestos de suspensión. Entonces, una vez que agotas la vía administrativa, puedes presentar tu demanda contenciosa administrativa. En casos graves, cuando tenga implicancia la salud, la vida, la integridad, o seas persona vulnerable, madre trabajadora, discapacitado o mujer embarazada, entonces, en esos casos podrías verificar la posibilidad de hacer una acción de amparo. Efectos jurídicos de la suspensión. Durante la suspensión,
se interrumpen temporalmente los derechos y deberes recíprocos. Entonces, o no presto servicios como trabajador o el empleador deja de otorgar la remuneración, pero se mantiene la condición de servidor público, sin necesidad de nuevo concurso al finalizar la suspensión. O sea, la relación laboral de empleo público se suspende. Y como se suspende, una vez que desaparece el hecho de la suspensión, esta continúa. Procedimiento administrativo para declarar la suspensión. Dos formas. Puede ser que se realice a instancia de parte o de oficio. A instancia de parte implica que es el servidor el que solicita un acto de suspensión, por ejemplo, solicita su licencia por motivos particulares sin goce de remuneraciones. Y en su caso también por detección de causal por parte de la autoridad. En este caso, la autoridad de oficio suspende la relación de trabajo. Ejemplo, procedimiento administrativo disciplinario y él dicta de oficio una medida cautelar para que el servidor ya no venga al puesto de trabajo sin perjuicio de seguir pagando la remuneración. Dice, debe seguirse el procedimiento administrativo. Notificación, motivación, evaluación de documentos y emisión del acto final. Presento mi solicitud. Se debe hacer una evaluación. Se debe emitir una resolución. Esa resolución se debe notificar al servidor. Ahora, el hecho está en que a veces la solicitud de licencia del servidor se sujeta al plazo máximo para resolver el procedimiento, que es de 30 días hábiles. Si bien ese plazo máximo no implica un derecho de la administración para usar el plazo máximo, como a veces dicen, yo tengo 30 días para resolver. No. Por una queja por defecto de tramitación, usted puede acreditar que es necesario que la administración pública resuelva lo más pronto posible un pedido. Caso contrario, va a incurrir en responsabilidad civil, penal o administrativa. Entonces, el plazo máximo de 30 días no es una facultad de la administración pública, más bien es un límite a la resolución. En casos disciplinarios se debe respetar el debido procedimiento sancionador, derecho de defensa, contradicción y plazos. Diferencia entre suspensión, cese y licencia. Entonces, en este caso, vamos a diferenciar. Mira, la suspensión implica la paralización temporal de la relación de empleo público sin que se extinga esta relación. Puede ser con o sin goce de remuneraciones. Ahora, si habla de suspensión de la relación laboral, significa que el tiempo de servicios no se afecta en los casos de suspensión, salvo disposición expresa de la ley. Es decir, si estamos en huelga, ese plazo no afecta el tiempo de servicios. Cese. Implica la terminación definitiva del vínculo, ya sea por renuncia, jubilación, fallecimiento o destitución. Entonces, mientras que la suspensión paraliza la relación de empleo público, el cese termina la relación de empleo público. En su caso, hablamos de la licencia. Se considera una forma de suspensión voluntaria, reconocida expresamente por la ley, ya sea por maternidad, estudios o razones sindicales. La licencia por motivos particulares también es dispuesta por la ley. En el caso de los trabajadores 728 del Estado, estas licencias estarán establecidas en el reglamento interno de trabajo o en otro reglamento que establezca la entidad pública. Ahora, estas licencias, que son formas voluntarias de suspensión, dice, deben estar expresamente reconocidas por la ley. Estas licencias son una especie de suspensión.
Respecto de las licencias, debes tener en cuenta que en este caso hablamos de una licencia en sentido amplio. Si lo vemos desde un punto de vista más estricto, encontramos que las licencias se diferencian de los permisos. La licencia en el sector público es por días, mientras que el permiso es por horas. Por ejemplo, una licencia sindical para ir a un congreso en la ciudad de Tumbes, si estás en la ciudad de Lima. El congreso va a ser de 2 días. Allí pedimos una licencia. Si pedimos un permiso, sabe que tengo un problema estomacal, voy a ir un momento al Seguro Social. Te ausentas 3 horas. Ese es un permiso y retornas. En ambos casos también se produce la suspensión de la relación de trabajo, pero el permiso tiene consecuencias menores a las de la licencia, que es por días. Ahora, también en este caso también dice reconocido expresamente por ley. Allí también hay algunos problemas. Por ejemplo, en el sector público, antes había la licencia de capacitación oficializada, normal, y la licencia por capacitación no oficializada. Ya. Esa licencia actualmente por capacitación no oficializada no está vigente. No hay una ley que avale esa licencia. Ya. Esto es un gran problema, por ejemplo, en los trabajadores CAS o en los 728. ¿Por qué tú dirás? Porque imagínate este supuesto. Tú eres un trabajador, tú quieres superarte como cualquier persona. Es tu derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y bueno, has estado viendo y justo participaste en un examen para obtener una beca en el extranjero y te tienes que ir por 2 meses. Ahora, el problema está en tu trabajo. Allí existe un gran problema. En esos casos, debería otorgárseles una licencia con goce de remuneraciones, sujeto a un convenio de permanencia en la entidad para compensar el tiempo que ha dejado de laborar. Eso sería lo más útil. Sin embargo, en muchos casos le dicen, ¿sabes qué? No puedes hacer uso de de la licencia por capacitación oficializada porque no está prevista en la ley. Entonces allí lo que el trabajador hace es por motivos particulares. El problema está que la licencia por motivos particulares anteriormente era por 3 meses y ahora el problema está de que si vence esos 3 meses, actualmente la 276 lo han extendido a 3 años la licencia por motivos particulares. Entonces eso habilita a que puedas acceder a una licencia por capacitación no oficializada. El CAS indica que se rige por las licencias de los otros regímenes laborales. El problema está en los trabajadores 728, porque como la ley no establece, eso está a discreción de cada entidad pública. Entonces, si la entidad pública no contempla una licencia por capacitación no oficializada, por ese periodo largo, allí hay un problema y en cualquier momento puede incurrir en términos de la relación laboral. Entonces, es discutible esas situaciones de las licencias. Principios sobre la suspensión del empleo público. La suspensión debe respetar el principio de legalidad y no puede utilizarse como mecanismo encubierto de sanción o despido. Eso es importante. Los supuestos de suspensión del empleo público no pueden ser utilizados como mecanismos indirectos de despido o sanción. Por ejemplo, a veces también se da el caso de que disponen que como no has tenido vacaciones, vacaciones por 4 meses. Claro, puedes decir que está bien, pero el problema está que cuando regrese el trabajador, le dicen, ya no vas a trabajar. En allí, evidentemente, ha sido un mecanismo encubierto de despido la suspensión por vacaciones. Ahora, la suspensión no debe generar perjuicio desproporcionado al servidor, salvo cuando esté claramente prevista y justificada por ley. Por ejemplo, hay un problema en el caso de la suspensión derivada de un procedimiento administrativo disciplinario como medida cautelar. Allí dice sin perjuicio de las remuneraciones. Entonces la entidad pública ha entendido,
Ya, se dice, la remuneración le pago. ¿Y qué pasó con los incentivos únicos en el caso de los 276, que son conceptos no remunerativos? Le están causando un perjuicio con una medida cautelar de suspensión y eso debe evaluarse. Ahora dice, la suspensión es un instrumento excepcional y no arbitrario. Es decir, la suspensión es excepcional y tampoco puede ser arbitrario. Es decir, que yo suspendo cuando a mí me dé la gana. Siempre nos limitamos al principio de legalidad, a que los supuestos de suspensión deben estar previstos en una norma con rango de ley y en su caso deben responder a los derechos fundamentales del servidor público. Control y fiscalización de las suspensiones en el sector público. Corresponde a las oficinas de personal o recursos humanos verificar que toda suspensión esté legalmente sustentada. La Contraloría General de la República puede intervenir si se detecta uso indebido. Imagínate que alguien se está dando licencias, pero con goce de haber, cuando la ley no establece ese tipo de licencias con goce de haber. Interviene Contraloría por el mal uso de los recursos públicos. La Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios investiga el inicio de procedimientos administrativos disciplinarios. Ejemplo, tenemos a un servidor público que tiene una incapacidad temporal para el trabajo. Pero, oh sorpresa, tenemos que durante el tiempo de la incapacidad temporal hemos sacado el registro de migraciones y sucede que este señor se ha ido al extranjero a fin de prestar servicios como consultor. Entonces, allí le habremos proceso administrativo disciplinario por faltar al principio de honestidad conforme al Código de Ética de la Función Pública. Y con esto culminamos nuestra sesión respecto de la suspensión de la relación de empleo público. Vamos a revisar algunas preguntas y pasamos a la siguiente sesión. A ver, veamos. Dice, luego de una suspensión imperfecta, como por el COVID-19, y luego de 2 años, tengo derecho a vacaciones truncas por estos años que duró la pandemia. Bueno, interesante la pregunta. En una suspensión imperfecta, se indicó que se sigue pagando la remuneración, pero el trabajador deja de prestar servicios. Uno de los requisitos es tener un récord vacacional y dentro de ese récord vacacional puede restarse estos días de suspensión imperfecta. Entonces, no necesariamente. Habría que evaluar el caso en concreto y cómo se ha indicado esta suspensión imperfecta mediante actos administrativos, porque también existe la teoría de los actos propios. El error de la administración pública no lo puede alegar para sí o a su favor. Entonces, hay que evaluarlo. Doctor, buenas noches. Durante la suspensión, ya sea con goce o sin goce, el trabajador puede ejercer su derecho a laborar en otra institución o en el sector privado. ¿Qué implicancias hay al respecto? Bueno, generalmente por licencias, por motivos particulares, puedes prestar servicios en otra entidad pública u otra entidad privada, siempre y cuando no percibas una doble remuneración del Estado durante la prestación de servicios y estando suspendida tu otra relación laboral. Esto es mucho mejor en el ámbito del sector privado, donde puedes prestar servicios. La excepción a esta licencia, o sea, a prestar servicios durante la licencia, es justo la incapacidad temporal. En la incapacidad temporal se supone que tú no puedes trabajar. Entonces estás faltando a la verdad si estando con tu licencia de incapacidad temporal estás prestando servicios. Pero siempre eso está sujeto a razonabilidad y proporcionalidad. Por ejemplo, alguien me puede decir, y doctor, ¿qué pasa si el problema es que estoy fracturado de mi pie, pero estoy realizando un teletrabajo en ese momento? Y eso no tiene nada que ver con mi pie, mi cerebro está bien, yo puedo estar en la computadora. Por eso siempre está todo sujeto a razonabilidad y proporcionalidad, a la equidad en el derecho laboral. Entonces hay que ver supuestos, pero eso sería un acercamiento a la respuesta indicada. Buenas noches con todos. En el caso de una licencia sin goce,
para el decreto legislativo 276. Si el trabajador lo solicita hasta fin de año, pero pasado un mes quiere retornar a sus funciones y solicita reincorporarse, el trabajador puede hacerlo cuando quiere. En ese caso, la entidad puede negarle esa reincorporación y decidir en qué fecha puede hacerlo. Sí. De la misma manera que les indiqué que la licencia implica la aceptación del empleador, significa que la obtención de una licencia implica un acuerdo bilateral entre el trabajador y el empleador. Por principio jurídico, las cosas se deshacen como se hacen. Por lo tanto, si yo quiero dejar sin efecto por alguna razón mi licencia, igual tendré que solicitar presentando un escrito. Bueno, el detalle allí, mira, sería que le pongas, en el procedimiento administrativo general existe la forma de el desistimiento de actos procedimentales. En este caso, presentarías un escrito. No vas a presentar un escrito diciendo solicito regresar a mis funciones. No, sería muy inocente si quieres regresar. El problema que le vas a poner a la administración es si le pones, presento mi desistimiento al acto procesal de licencia solicitado por mi persona. Pues allí la autoridad un poco va a tener que pensar en aceptar tu desistimiento o no. Pero sigue todavía en potestad, pero es mucho más técnico el pedido. Ahora, ¿por qué te podría negar? También negarte tiene que estar sustentado. Puede ser que según la licencia que se te otorgó era de tal periodo a tal periodo y ya se hizo la convocatoria pública para suplencia en ese cargo y hay una persona que está ejerciendo el cargo por ese periodo. Entonces, en atención al cumplimiento del contrato de esta persona, que no lo puedo mover cuando me dé la gana y necesito el personal, yo puedo negar tu eh, desistimiento a la licencia. Pero siempre está sujeto también a evaluar caso por caso, pero esas son las posibles ideas que salen de la pregunta que ha hecho su compañero. Como entidad, puedo notar que un grupo de docentes saca licencias en las mismas fechas, por ejemplo, un día antes de un feriado o en fechas de supervisión, pero presentan un certificado de incapacidad temporal. ¿Qué puede hacer la entidad? En ese caso, las entidades realizan fiscalizaciones posteriores respecto de los certificados de incapacidad temporal para verificar la certeza, o sea, si son verdaderos. He tenido casos donde se han emitido certificados temporales de salud, pero haciendo la fiscalización temporal se verificó que estos certificados temporales de incapacidad eran falsos. En otros casos también el servidor saca su certificado de incapacidad temporal y le realizan la fiscalización en el domicilio para ubicar al trabajador porque él debe estar en su domicilio y lo encuentran fuera. En ambos casos se les apertura proceso administrativo disciplinario que puede ir hasta su destitución. Y bueno, muchas gracias por las preguntas, muy interesantes para el tema que estamos viendo. Así es bonito cuando hacen las preguntas relacionadas con el tema, claras y concretas, y podemos dialogar más sobre el tema. Entonces, veamos ahora el tema de la extinción. Ya en la siguiente clase vamos a tocar el tema de desnaturalizaciones y reposiciones, por cierto, ¿ya? Esto es como un tema introductorio a la extinción del empleo público. Pero normal, pueden hacer las preguntas que ustedes consideren respecto de reposiciones y desnaturalizaciones. En mi caso, bueno, yo soy experto en este caso del empleo público, porque sé administrativo y también sé derecho del trabajo. Entonces, eso un poco me ha dado la experiencia necesaria para hablar de los trabajadores 276, CAS 30.057 y 728 del Estado, y también en carreras especiales, como es la carrera magisterial, la carrera judicial, fiscal, policial, militar, diplomáticos, profesionales de la salud, profesores universitarios. Entonces, esas carreras también es las que se ven siempre en estos casos de extinción de la relación de empleo público. Cuando hablamos de la extinción del empleo público, una de las formas es el despido, que es el más utilizado, el más discutido y el que más interés trae a la comunidad jurídica.
Pero también hay otras formas de extinción también bastante discutibles. Por ejemplo, el límite, la extinción de la relación de empleo público por límite de edad. La 276 cumple 70 años. Bueno, puedes laborar actualmente con una modificación hasta fines de año. Pero alguien puede decir, ¿pero por qué? No, eso sí. Bueno, 70 años límite de edad. Cuestionable que en el caso de los médicos, en su carrera, en su decreto legislativo, que regula el trabajo médico, se establece la posibilidad de solicitar la extensión del límite de edad hasta los 75 años. También hay otros supuestos donde por jubilación tienes que extinguir tu vínculo laboral. Bueno, yo te cuento que en alguna oportunidad le dijeron que debía terminar el vínculo porque tenía derecho a la pensión de jubilación. Sin embargo, acreditamos que la persona ya no tenía derecho a pensión. Había sacado sus dineros. Bueno, primero del sistema nacional había pasado a la AFP y de la AFP había sacado todos los dineros. ¿Qué significa eso? Que no va a tener derecho a ninguna pensión. Por lo tanto, no puedes extinguir la relación laboral sabiendo como Estado que no va a tener un amparo a través de una prestación previsional. Entonces, esas situaciones se discuten en este tema de la extinción de la relación de empleo público. También la renuncia. ¿Qué pasa si te inducieron a renunciar? Por ejemplo, en el caso de los trabajadores CAS, ¿sabes qué? Renuncia. Cuando renuncies, participas en el nuevo concurso para que ganes más remuneración. No hay otra forma. Entonces, nuestro trabajador, por necesidad, renuncia y inicia una nueva relación laboral. Bueno, allí esa renuncia está viciada porque hay un vicio de la voluntad y se rige por el principio de continuidad laboral. Entonces, no sería válida esa renuncia y se sigue entendiendo que hay una relación a plazo indeterminado, porque a veces renuncia a un contrato casi indeterminado. Pero esto todavía está todavía gestándose. Por ejemplo, a través de estos seminarios se le va indicando las ideas, ¿no? Se debe presumir en ese caso que la renuncia está viciada. Sin embargo, por ahora los jueces van a exigir una prueba del vicio de la voluntad. Entonces, hablaríamos en ese caso de que la nueva contratación sin solución de continuidad implicaría un indicio de que la voluntad en la renuncia ha sido viciada. Esos, esas situaciones se encuentran cuando hablamos de la extinción de la relación del empleo público. Entonces, vamos a ver tema por tema esto de la extinción del empleo público, ¿no? Justo nos preguntan, cuando hay vicio en la renuncia, ¿qué tipo de despido es? Despido fraudulento, porque a través del engaño te han hecho renunciar. También puede ser despido indirecto, cuando ha precedido actos de hostilidad que al final, tan aburrido el trabajador, ha renunciado. Entonces, también puede haber despido nulo, cuando, digamos, dice, ¿sabes qué? Mira, yo no quiero hacerte problemas y contar a todos de tu enfermedad gravísima de VIH. Te sugiero mejor renuncies. Despido nulo. La renuncia podría dar lugar a varios tipos de despido, ¿ya? Entonces, ten en cuenta esas situaciones. Vamos a ver un ratito. A ver, vamos a avanzar unas tres diapositivas y paso con eso del CAS temporal, ¿ya? Vamos a avanzar, porque si no, nos podemos quedar y vamos a correr y eso no sería tan bueno. Vamos a tratar también de solucionar sus respuestas, sus preguntas. Siempre tratamos, recuerden, de hacerlo de manera objetiva, porque en la clase pueden estar tanto trabajadores como autoridades administrativas y tenemos que hablar objetivamente. Entonces, no se van a molestar si es que tal vez en el determinado momento parece que no es una respuesta que les agrade, sino estamos tratando de ser lo más objetivos posibles. Ya hay situaciones también donde se puede ver, ¿no? Situaciones, casos particulares. ¿Ya? Concepto y naturaleza jurídica de la extinción del vínculo de empleo público. Ya, en este caso, la extinción es el acto o conjunto de actos jurídicos
que ponen fin a la relación de empleo público entre el trabajador y la entidad estatal, cesando sus derechos y obligaciones. Es decir, el trabajador cesa en la prestación de servicios y el empleador deja de pagar una remuneración, dando término a la relación de empleo público. Dice que es un acto, por ejemplo, el acto de renuncia o un conjunto de actos jurídicos, como así tú puedes decir. Seguramente te has dado cuenta que cuando al trabajador CAS le dicen, señor CAS, aquí está tu carta por la cual te comunicamos que vas a laborar hasta el 30 de junio. Ya. El 30 de junio te envían otra carta. Por medio de la presidencia se le comunica, haga entrega del cargo en los próximos 3 días porque su relación laboral ha terminado. Entonces, en ese caso, ¿qué hay? Hay un conjunto de actos jurídicos, ¿no? Un poco este conjunto de actos jurídicos, esa es la pregunta, es, doctor, ¿y tengo que impugnar uno y el otro? Es un problema, ¿no? ¿Y qué pasa, doctor, si no impugno el primero y impugno el otro? Allí debes tener en cuenta que es un acto administrativo integrado. Así que si impugnas ese, impugnaste este. Pero son situaciones, por ejemplo, que todavía no están definidas. Ni el Tribunal del Servicio Civil ve estas posibilidades. Pero nosotros que estamos aquí estudiando el derecho del empleo público debemos ver esas posibilidades. Y claro, se les da la idea y ustedes van a decir, ah, no, mira, el acto administrativo conjunto, ¿no? Una nueva idea. Ah, ya, entonces eso ya te va a ayudar a utilizar otros conceptos jurídicos, ¿eh? Bueno, conmigo vas a encontrar siempre ideas, un poco ingeniosas, ¿no? Sobre el derecho. Para mí, el derecho es mi vida, es como un juguete para mí, es como un cubo de Rubik. Si me das un caso interesante, o sea, que tiene así vistos jurídicos que nunca he visto, sí me interesa y lo llevo. Yo soy abogado litigante, entonces, llevo casos y generalmente se le tiene que buscar una forma de ganar. Y también se informa también cuando hay jurisprudencia en contra. Entonces hay que decir, ¿no? Mira, toda la jurisprudencia está en contra, pero tenemos esta solución jurídica. Y ya el cliente aceptará correr el riesgo, o si no dirá, no, hasta ahí nomás, doctor. Y bueno, es decisión de cada uno, pero la idea es ser objetivo y decirle la verdad al cliente. Porque en el derecho laboral a veces, si bien uno cobra por ser especialista, también debe serle sincero un poco al trabajador en las posibilidades de ganar un proceso. ¿Por qué? Porque sabemos de que el trabajador no está yendo solo, va con familia e hijos y está gastándose un incremento. Uno cobra por lo que sabe, no puedes bajar el precio, pero tampoco puedes abusar de eso y cobrar por nada, ¿no? Entonces se le informa al cliente, ¿sabes qué? En este caso tienes 80% de perder y 20% de ganar. O en su caso tienes 80% de ganar y 20% de perder. Entonces, ya vemos si caminamos juntos en el barco o allí nomás quedamos. ¿Ya? Porque actualmente los abogados se han acostumbrado a decir esa acción de ese amparo. Generalmente yo llevo a veces casos de otros abogados que lo han echado a perder. Entonces vienen conmigo para que yo lo regularice. Bueno, y a veces siempre hay, ¿no? Soluciones que hay que ver. Ya, entonces, naturaleza jurídica. Se considera un acto jurídico unilateral en la mayoría de los casos, salvo la renuncia. El término de la relación laboral del empleo público generalmente es un acto jurídico unilateral de la entidad. La entidad emite la resolución que te cesa por límite de edad. La entidad emite la resolución de destitución. Y la renuncia es más bien el acto jurídico unilateral del trabajador o estatal. O sea, el trabajador estatal presenta la renuncia. Y también vas a encontrar el acto bilateral, el mutuo disenso. Entonces, tanto el trabajador estatal como la entidad pública firman un documento donde deciden poner fin al vínculo laboral. Generalmente también donde interviene la manifestación de voluntad del trabajador, siempre hay que verificar que no esté viciada la voluntad. Pero también si hablamos de vicio en la voluntad, por ejemplo, doctor, me han obligado a firmar, doctor, son unos malditos, eso se desesperan. Pero uno tal vez puede estar de su parte, pero hay que ser objetivos. ¿Tienes prueba?
¿Qué prueba tienes? Este doctor que no tengo pruebas, doctor, pero sí son los malos. Lamentablemente, por más que me vaya a un juicio diciendo que son malos, el juez va a decirme, doctor, no tiene pruebas. Entonces, no se sirve decir que son los malos, necesitamos pruebas. ¿Cómo? Mensajes de WhatsApp donde te dicen, si no renuncias al sindicato, vas a tener que, te vamos a obligar a renunciar. WhatsApp. Testigos. Si mi compañero puede hacer una declaración jurada donde él va a indicar que sí me indicaron para que renuncie, o una conversación en audio, entonces, donde yo soy el interesado. Sí, pues hermano, si no renuncias, no te vamos a pagar tu sueldo. Tienes que hacer eso, o si no te abrimos procesos administrativos. Ese audio lo hacemos transcribir por el notario le hace la transcripción legal y ya es como medio de prueba. Y con eso sí ya podemos ir a nuestro proceso y decir que esa renuncia está viciada y tenemos prueba objetiva para acreditar. Esas situaciones hay que siempre tener en cuenta. Ya, esta normatividad de la extinción del vínculo del empleo público, término de la relación laboral, término del servicio civil, está regulado por cada régimen laboral y por la Constitución en lo relativo a los derechos fundamentales. Porque recuerda, la Constitución dice que el Estado protege contra, no, garantiza una adecuada protección contra el despido arbitrario. Ahora, si bien la Constitución habla de despido arbitrario, debes entender que se refiere al despido injustificado y todas las clases, arbitrario, incausado, fraudulento, nulo e indirecto. Inclusive todavía eso es corto, hay el despido político, de abuso de derecho, el despido objetivo, improcedente, pero debemos ver solamente las categorías que el Tribunal Constitucional nos ha indicado, porque si no, el juez, demasiada luz, el juez nos va a decir infundada improcedente tu demanda porque no hay el despido político. El despido político es, seguramente te has dado cuenta, doctor, ha venido la nueva gestión y me ha sacado. Es un despido político por cambio de gestión y está regulado en la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Sí, o sea, sí está regulado, pero si le digo eso al juez, el juez me va a decir, adecúe su petitorio a los despidos que están en el Tribunal Constitucional. Y todavía, pensando que soy ignorante, me dice, los despidos por si acaso son para que aprendas. Claro, yo sí sé. Claro, en ese caso tú me dices, entonces no hay protección. Bueno, el despido político lo tienes que agregar en el despido fraudulento, que tiene varios supuestos. Ya no haya que hacer ese despido fraudulento. Entonces, vamos a continuar con la exposición a la segunda. A ver, espérate, ahí está. Causales de extinción de la relación laboral de empleo público, ¿ya? Enumeración legal. Comprende causales como la muerte del servidor público, jubilación, renuncia voluntaria, destitución, conclusión del contrato, supresión de plaza, entre otros. A veces nos dicen, oye, la extinción del contrato de trabajo se debió a la conclusión del contrato por vencimiento del plazo. Entonces, es una causal válida de extinción de la relación de empleo público. En ese caso se les dice un momentito. Aquí estamos hablando de una desnaturalización de la relación de empleo público por una relación plazo indeterminado. Que tú me alegues como causal justa de término de la relación laboral el vencimiento del contrato constituye un fraude laboral, porque en este caso, si tú sabes que se ha generado una relación laboral a plazo indeterminado, tu supuesto término de la relación laboral por cumplimiento del plazo no es más que un despido incausado, porque no se relaciona ni con mi conducta ni con mi capacidad. Eso es lo que debes ver en estos casos. Ahora veamos causalidad cerrada y abierta. Dice, en el régimen público predomina un sistema de causalidad cerrado, lo que significa que solo puede cesarse por las causas taxativamente previstas. Es decir, que la autoridad administrativa no puede crearse una forma de extinción de la relación del empleo público. Por ejemplo, dentro de
Las formas de terminación del empleo público en el caso del CAS se establece la extinción de la entidad pública. Yo como autoridad administrativa no podría extender el supuesto de la extinción de la entidad pública a los supuestos de fusión de entidades públicas. Entonces, la fusión no sería una forma de término de la relación laboral CAS, solamente la extinción de la entidad. A eso se refiere esta causalidad cerrada versus la causalidad abierta. Esto se debe al principio de legalidad que también rige en el ámbito de la relación, en la extinción de la relación laboral de empleo público. Diferencia según el régimen laboral. Efectivamente, cada régimen laboral tiene sus propias causales. Sin embargo, hay causales, todas las causales generalmente son repetidas. La renuncia lo vemos en todos los regímenes laborales. El mutuo disenso, bueno, en el 276 no lo ves, el mutuo disenso. En los demás sí. El fallecimiento en todos los regímenes laborales. La destitución en todos los regímenes laborales. El despido solamente lo ves en la 728. En los demás no lo encuentras. Entonces, por ejemplo, dice así, cada régimen establece sus propias reglas de cese. Por ejemplo, en el CAS, el contrato vence por término del plazo contractual. En el decreto legislativo 276 existen causales específicas para destitución o jubilación. Renuncia voluntaria. Requisitos formales. Debe constar por escrito, ser inequívoca y libre de vicios de la voluntad. No se presume y debe dirigirse a la autoridad competente. O sea, yo no puedo como autoridad presumir, creo que como no viene ya 3 días, ha renunciado. Entonces, si ha renunciado, ya vamos a contratar a otra persona. No puedo hacer eso. En ese caso, si no viene, yo tengo que aplicar y verificar si ya ha incurrido en faltas, aparte de establecer los descuentos por no haber venido y verificar una presunta falta y pasar a la Secretaría Técnica. Pero yo no puedo presumir una renuncia y por lo tanto dar por extinguido el vínculo laboral. Para ello debe haber un proceso disciplinario en el cual determinarán si existe una falta y procederán a la sanción de destitución, que no es una renuncia tácita. Aceptación por la entidad. La renuncia requiere ser aceptada formalmente para que tenga efectos jurídicos, salvo que se configure como tácita tras el abandono del puesto. ¿A qué se refiere en este caso? Eh, Primero, debemos tener en cuenta algunas situaciones particulares, estando a un caso que comentó su compañera. Yo presento la renuncia. Mi obligación es presentar mi renuncia con 30 días de anticipación. Entonces, en la misma renuncia yo puedo pedir que se me exonere de asistir del plazo. Entonces, si a los 3 días no me responden, yo doy por silencio administrativo positivo y puedo retirarme válidamente. Ahora, puede ser de que presento mi renuncia y por resolución o carta me dicen acepto tu eximente y te emito la resolución de renuncia. O al término de los 30 días o antes te emito la resolución que dispone tu renuncia. ¿Ya? Ahora, en el caso del abandono del puesto, se va a entender que hay una renuncia tácita. Tal vez se ha ido a trabajar a otro lugar y nos ha dejado el cargo. Pero en ese caso, si bien existe una renuncia tácita, yo no puedo decir a partir de esa renuncia tácita que terminó el vínculo. Se tiene que iniciar un procedimiento administrativo disciplinario por la falta de abandono de cargo y culminar con la destitución del servidor y la inhabilitación. Pero tú dirás, ¿y qué pasó, doctor? Estaba trabajando en otra parte. Bueno, le van a inhabilitar allí. Por eso siempre en la administración pública hay que hacer bien las cosas. No es que me voy dejando a los otros. Eso puede ser en la actividad privada, ¿no? En la actividad privada, si lo dejas plantado, bueno, eh, cuando haya referencias es el único problema, no te va a dar la referencia porque abandonas el cargo. O si se preguntan dónde estuviste, van a revisar y van a llamar, ¿no? ¿Cómo es eso? Ese señor es irresponsable, renunció, no vino. Efectos jurídicos. Una vez aceptada, produce la terminación del vínculo laboral sin derecho a indemnización ni reposición, salvo que se pruebe vicio de nulidad. Entonces, renuncias, no hay indemnización,
no hay reposición, salvo que acreditemos que hay un vicio en la voluntad. Buenas noches. Veamos unas preguntas. Buenas noches. En el caso de CAS temporal con continuidad de relación de empleo público, pasado el tiempo, ¿se desnaturaliza el contrato? Bueno, un contrato CAS no está sujeto como en el 728 a un límite de plazo, como es 5 años de contratación temporal, ya desnaturalizas. No hay ese supuesto en el CAS. Pero lo que sí debemos verificar es lo siguiente. El artículo 5 de la del Decreto Legislativo 1057, modificado por la Ley 31131, establece la presunción de laboralidad indeterminada a favor del trabajador CAS, salvo necesidad transitoria, suplencia y cargo de confianza. Si no estás en cargo de confianza ni suplencia, queda la transitoriedad. Y la transitoriedad depende del objeto de tu contratación. Si el objeto de tu contratación no está debidamente detallado para que acredite eh, transitoriedad, se produce la desnaturalización. Entonces, es en el caso concreto donde se debe evaluar si ha habido una desnaturalización. Para eso aplicamos artículo 5 del Decreto Legislativo 1057 y la Ley 31131. Labores permanentes o que tus labores son realizadas en una unidad orgánica permanente de la entidad, que la causa objetiva de la contratación no es detallada. Son situaciones que habilitan la desnaturalización. Suponiendo que existe una renuncia viciada, ¿existe algún plazo para pedir su anulación o en caso de que se vuelva a contratar, existe un tiempo mínimo de inactividad para sustentar el vicio sin perder este principio? Uno, si es que renunciaste y de repente tú dices, esa renuncia ha sido por un despido injustificado, tienes 30 días hábiles para impugnar esa renuncia que puede constituir un despido fraudulento, nulo, incausado o arbitrario, según lo que sea en tu caso concreto. 30 días. Si pasan los 30 días, ya puedes pedir solamente una indemnización por daños y perjuicios. En el 728, hasta los 30 días puedes pedir reposición o indemnización por despido arbitrario. Eso es una supuesto. Ahora, ¿qué pasaría si renuncio y a los días me recontratan o a los meses me recontratan? Ya, hay una presunción de continuidad laboral. Si siendo un trabajador indeterminado, dentro del año te vuelven a contratar, hay una presunción de laboralidad que puede implicar que tu nueva relación en el mismo cargo resulta, resulta una relación laboral indeterminada y solamente se ha tratado de ocultar por simulación tu continuidad laboral. Puede ser un medio de prueba si me cesaron y no me pagaron un cierre de pliego por convenio colectivo. No, no es un medio de prueba sustancial. Puede ser un medio de prueba indiciario si va de la mano con otros medios de prueba indiciarios, pero así suficiente no va a ser. ¿Todo trabajador que presente su renuncia debe ser legalizada? No. Si el trabajador legaliza, bueno, está dando mayor validez a su manifestación de voluntad. Entonces, no exige que sea por legalización de firma ante notario. Entonces, puedes presentar tu renuncia por un escrito simple, una carta simple, una solicitud simple. Un trabajador CAS que está en lista de nombramiento puede hacerle la conclusión de su contrato. Eh, si ya está, mientras dure el proceso, y no estemos en la certeza de que él ya es nombrado y digamos en una semana o en un mes tiene que ser nombrado, entonces no se sugiere que el trabajador casa renuncie.
Pero si está solamente en la lista de aptos, pero todavía no hay adjudicación, no debería renunciar. Si renuncia, podría perder, ¿no?, su estabilidad laboral. Dice, pero si las adendas son más de 2 años, no hay un periodo en el CAS para establecer la plazo indeterminado. O sea, no es porque labore 8 años ya me convierto en plazo indeterminado. Es por la naturaleza de las funciones o por el lugar donde trabajas lo que desnaturaliza la relación CAS. No es el tiempo de servicios como temporal lo que desnaturaliza. Eso sí, el tiempo sí desnaturaliza en el 728, porque si trabajas en contratos modales por más de 5 años, desnaturalizas, pero eso no es aplicable en el CAS. O sea, recuerda, yo no te estoy diciendo, sino que no vas a alegar, trabajo 5 años y por eso me tienes que reconocer estabilidad laboral. Pues va a decir, no, yo no te voy a reconocer por eso. Lo que tú tienes que decir, trabajo 5 años, señor, y esos 5 años es en esta labor. Y esa labor es una permanente dentro de la entidad pública porque es dentro del servicio público que presta. Y aparte, durante todos estos años he prestado mis servicios en una unidad orgánica permanente de la entidad. Por lo tanto, al prestar servicios permanentes en una unidad permanente, tengo derecho a la estabilidad laboral por tantos años de servicios prestados. Ese es el razonamiento correcto. Pero si dices, yo he trabajado más de 10 años y por lo tanto soy permanente, en el CAS eso no te va a servir. Veamos uno más. A ver, un abandono de cargo. Traten de hacerlo más resumido sus preguntas, ¿ya? Un abandono de cargo se da, por ejemplo, cuando un trabajador registra más de 3 asistencias consecutivas. Pero si el trabajador solicita licencia por 4 días con goce de remuneraciones por enfermedad, por ejemplo, y solo presenta citas médicas o constancias de atención, pero no presenta su certificado de incapacidad al trabajo temporal, y la licencia es denegada, ¿se considera inasistencia? ¿Se consideraría como abandono de cargo por esos casos? No, no se considera. Principio de presunción de veracidad. Se presume que el certificado médico y las recetas médicas y el recibo por honorarios responden a la verdad de los hechos y nuestro trabajador ha estado incapacitado para trabajar. Porque no te exige la norma que debe ser necesariamente el certificado de incapacidad temporal. Porque ¿qué pasaría si yo estoy en un lugar, me fui de viaje al extranjero y de repente me enfermo justo en la frontera y solamente hay un centro este, particular? Me atiendo allí y me dicen que tengo que quedarme en cama por 3 días y yo tenía que regresar. ¿No me van a hacer caso? ¿No? Por eso depende también siempre del caso en particular, porque un solo certificado médico medio extraño y en copia simple, sin recibo, sin receta, y por una gastroenterocolitis, yo como autoridad pública lo que voy a hacer es, mejor dispongo paralelamente a esto una fiscalización posterior y pido que el centro médico me informe sobre si el médico que ha firmado está trabajando, si el médico, me comunico con el médico para ver si le ha emitido. Si no es así, entonces hay falta y hay abandono de cargo, pero todo es materia probatoria. Doctor, así sea CAS transitoria, ¿puede pedir por despido arbitrario? Los CAS transitorios no solamente tienen derecho a la reposición, si han desnaturalizado. Imaginemos, no ha desnaturalizado, pero de repente, siendo que que te hacen trabajo, te dijeron contrato hasta diciembre, ya. Tu contrato normal, tu contrato es temporal, no vas a discutir si es permanente, no hay desnaturalización, ya te has dado cuenta. Pero digamos, estamos junio y te cortan. Por todos esos meses que supuestamente tenías que trabajar, puedes pedir tu indemnización por despido arbitrario. Y eso lo establece tu misma ley 1057. Para judicializar en 276 y K sería proceso contencioso administrativo en el caso de que no sea 728. Sí, solamente el 728 para discutir término de la relación laboral se va directamente al Poder Judicial en un proceso laboral a un juez de trabajo. En el caso del 276 y CAS, estos deben agotar la vía administrativa. Si estamos discutiendo la terminación de la relación laboral, tienes que apelar y esa apelación va a ir al Tribunal del Servicio Civil.
y el Tribunal del Servicio Civil emitirá una resolución, la cual puedes cuestionar en un proceso contencioso administrativo laboral ante un juez de trabajo. Ahora es cuestionable esta situación. Imagínate que si te despiden, te dijeron, ¿sabes qué? La próxima semana te despido y ya te tienes que ir. O hay una resolución que dice, hasta acá no más trabajas. Tú dices, oye, pero no me puedes despedir así. Entonces, allí, según mi persona, hay un pleno jurisdiccional que indica que cuando se afecta el contenido esencial de la remuneración, no estoy obligado a agotar la vía administrativa. Si me despides, dejo de percibir la remuneración, por lo tanto se afecta mi contenido esencial y por lo tanto no debería ser despedido. Entonces, eso es lo que se debe verificar en estos casos, ¿ya? Pero la vía correcta es el contencioso administrativo. Determinar si es que vamos a agotar la vía o no, eso ya es otra situación. Ya, vamos a revisar, a ver, pero tenemos que estar viendo el horario ya. Vamos a revisar tres preguntas más y ya pasamos. Ya. Si me hicieron un contrato de plazo fijo, pero no se justificó la causa objetiva de contrato y me cesan, ¿sería un cese nulo? No, en este caso hablamos de un despido incausado, porque tu despido no está relacionado con... y la causal es fraude o simulación laboral y el despido es incausado. Doctor, en un ministerio X tiene su oficina de recursos humanos en su sede central, pero el trabajador labora en una dirección ubicada en otro lugar y es aquí donde presenta renuncia y pide su exoneración, la cual es aceptada, es decir, por el jefe inmediato, quien deriva la renuncia a recursos humanos de la sede central. Si luego el trabajador desea desistir de la carta de renuncia, ¿ante quién es suficiente presentarla? Directamente al jefe de recursos humanos, al que tiene competencia para resolver tu renuncia. ¿Quién, con quién firmaste el contrato? Ya, entonces, con él, a él le tienes que decir, quien va a resolver tu renuncia, a él le tienes que decir, me desisto de mi renuncia. Porque tu jefe inmediato puede decir, sí, yo te acepto, pero él te ha emitido la resolución, no te ha emitido la resolución de renuncia. Entonces, no, solamente el que tiene la resolución de renuncia, la competencia para emitir la resolución de renuncia. Si está el jefe de recursos humanos delegado, él. Si es el titular de la entidad por parte de delegación, entonces el titular de la entidad. Eso en cada caso concreto se visualiza. Pues avancemos. La destitución o despido disciplinario. Fundamento legal. Se basa en una falta grave, debidamente tipificada, que afecta a los derechos funcionales del servidor conforme al régimen disciplinario del sector público. Para disponer un despido disciplinario o destitución, previamente se debe seguir un procedimiento administrativo disciplinario, que lo conocemos como PAT, donde se debe observar el debido proceso, incluye el derecho de defensa, una notificación válida, motivación y proporcionalidad en la sanción. Y aparece el control judicial. Si es que luego de agotada la vía administrativa y la autoridad administrativa no quiere acceder a que tú no has cometido la falta que motiva tu destitución, puedes irte al Poder Judicial para que sea un juez quien realice el control jurídico de los actos, en este caso del acto administrativo de destitución. Entonces, el servidor puede impugnar judicialmente la sanción si considera que se vulneraron sus derechos o el procedimiento legal previo agotamiento de la vía administrativa. O sea, en la destitución, si te han abierto un PAT, tienes que agotar la vía administrativa y recién te vas al contencioso. No vaya a ser de que te emiten la resolución de sanción y alguien te diga, hay que hacer un amparo y no apelas. Si no apelas la sanción de disciplinaria, ya ni el amparo te salva. Ahí se quedó muerto. Ya no hay nada más que hacer. Ten mucho cuidado. A veces los estudiantes de derecho te dicen amparo, todo es el amparo para ellos. Pero no es siempre el amparo es excepcional, en casos extraordinarios. Tipos de jubilación: ordinaria, por edad o años de aportes; anticipada, con requisitos específicos o por invalidez dictaminada por salud o la ONP. Una vez que tienes la certeza que vas a obtener una pensión,
entonces allí se puede proceder al término de la relación laboral. Si no hay certeza de una pensión, debe continuar laborando. Edad límite de servicios. Algunas normas establecen un tope, 70 años en la 276 para cesar obligatoriamente al servidor público. Efectos patrimoniales. Da lugar a la liquidación de beneficios sociales, pensiones y derechos adquiridos bajo el sistema previsional correspondiente. Muerte del servidor público. Extinción automática. El vínculo se extingue de pleno derecho por fallecimiento sin necesidad de resolución administrativa. Este es un caso excepcional. Claro, se va a emitir el acto administrativo, pero no se van a seguir computando derechos laborales a favor del servidor porque se extingue. Solamente la resolución administrativa que extingue el vínculo por fallecimiento es declarativa, no constitutiva. ¿Esto por qué? Porque si entenderíamos que se debe extinguir con una resolución cuando fallece, los derechos laborales seguirían computándose y esos derechos laborales van a ser exigidos por los sucesores. Obligaciones del empleador. Debe gestionar el pago de beneficios sociales acumulados, pensiones de sobrevivencia y entrega de haberes a los herederos. Derechos sucesorios. Se aplican las reglas civiles de sucesión respecto al cobro de montos pendientes. Supresión del puesto o plaza. Fundamento de la necesidad institucional. En el ámbito de magisterial se realiza y es muy común la supresión de plazas, pero no es que suprimimos la plaza, debemos seguir un procedimiento guiado por la razonabilidad y proporcionalidad. Dice, en la necesidad institucional. Puede responder a reestructuración, cierre de programas o reorganización administrativa. Derechos del servidor, según el régimen, puede corresponder reubicación, compensación económica o, en algunos casos, cese sin indemnización. Entonces, en algunos casos, en la supresión del puesto, extinción de la relación del empleo público. Pero lo más óptimo sería que si se suprime la plaza, se debe proceder a la obligación de reubicación del servidor público. Tenemos que un poco hablar del derecho a la reubicación del servidor público por extinción, ya sea de la entidad o de su puesto de trabajo, porque esto implica el derecho a la protección tuitiva que otorga el derecho del empleo público. Control judicial y administrativo. El servidor puede cuestionar judicialmente la legalidad o razonabilidad de la supresión si afecta su estabilidad. Claro, después de haber agotado la vía administrativa. En el caso del contratado CAS, le dicen contrato a plazo determinado. Su finalización al término pactado no se considera despido, ¿ya? Esa es la regla, salvo que se acredite desnaturalización. Si estamos discutiendo la desnaturalización de la contratación CAS temporal por una contratación CAS indeterminada, la forma como se puso término, aunque sea término por vencimiento de plazo contractual, se entiende que es un despido. Causal de no renovación. Aunque es discrecional, debe respetar los principios de razonabilidad, buena fe y motivación en actos administrativos. ¿A qué nos referimos? En alguna oportunidad se se dispone la no renovación de un contrato CAS. Dicen, vas a elaborar hasta tal fecha. La persona rastrea el motivo de la no renovación y cae en la cuenta que se debe a una recomendación de un informe de control que indica presuntamente que ella no cumple con el perfil del cargo, pero ella tiene allí el documento que acredita que sí cumple el perfil del cargo. En su momento no adjuntó una diploma de posgrado, pero ahora lo tiene la diploma de posgrado. En este caso se inició una acción de amparo y se produjo la reposición del trabajador. Entonces, la jurisprudencia ha reconocido cierta estabilidad relativa frente a los despidos arbitrarios en el régimen CAS. Extinción por incapacidad o inhabilitación. Incapacidad permanente requiere evaluación médica oficial que declare la imposibilidad definitiva de cumplir funciones. Imaginemos que lamentablemente fuera de la jornada de trabajo y de vacaciones, el trabajador sufrió un accidente que lo dejó cuadripléjico. La labor que realizaba en la entidad era una realidad, era una labor de obrero.
en labor de serenazgo. Es imposible reubicarlo en otro lugar porque requiere atención en alimentación y cuidados. Se debe darle incapacidad permanente, pero para eso debe haber una evaluación médica oficial, ya sea del MINSA o de salud. Inhabilitación legal puede derivar de sanciones penales, inhabilitación para ejercer el cargo público, administrativas o éticas. Por ejemplo, te imponen una sanción penal y la inhabilitación para ejercer un cargo público. Pues eso va a implicar el término de la relación laboral. Ahora, hay también inhabilitación administrativa. En el caso de los PAS ante Contraloría, resuelven la inhabilitación del trabajador. Procedimiento previo. Se requiere resolución motivada, informe técnico o sentencia firme que sustente la extinción por esta causa. Y por último, tenemos los efectos de la extinción de la relación de empleo público. Veamos aquí, creo que tenemos una pregunta más. Dice, en el 276 OCAS, si hay una destitución, pelo, ¿se va a servir? Sí. Cuando hay una resolución de destitución, por ley, el órgano competente para resolver la apelación es el Tribunal del Servicio Civil, es un órgano del servir. Dependiendo de lo que diga servir, se actúa. ¿Cómo sería el procedimiento? Sí, una vez que apelas, tienes que agotar la vía administrativa apelando. Lo que diga servir, agota la vía administrativa. Si te da a tu favor, qué bien, pero si dices en contra, tienes 3 meses para interponer una demanda contra la resolución del servir. Esa demanda la presentas a un juez de trabajo en un proceso contencioso administrativo laboral. ¿Cuáles son los efectos de la extinción de la relación del empleo público? Liquidación de beneficios sociales, incluye el pago de vacaciones no gozadas, compensación por tiempo de servicios. En el 276 y el 728 el CAS no tiene CTS. Aguinaldos proporcionales. Implicancias en la carrera administrativa. El cese implica pérdida del escalafón, derechos progresivos y méritos acumulados, salvo reposición posterior. Bueno, hay que ver, ¿no? Esa reposición posterior es muy discutible ahora en el sector público. Por ejemplo, un derecho especial que encuentras en la 276 es el derecho de reingreso dentro de los próximos 2 años. Entonces, el trabajador nombrado 276 que termina su vínculo laboral tiene derecho al reingreso en los próximos 2 años si es que hay una plaza vacante de su mismo nivel. Pero ahora aparece el tribunal, bueno, no el tribunal, la Autoridad Nacional del Servicio Civil y por un informe técnico indica que debe participar en un concurso público. Esos informes técnicos a veces crean requisitos no previstos en la ley y por eso son ilegales. Claro, quien debe cuestionar eso son los servidores en los casos concretos o las organizaciones sindicales pidiendo que se haga un control de constitucionalidad respecto de estos informes, porque a veces hacen interpretaciones incorrectas. Claro, el jefe de recursos humanos hace caso a lo que dice el servir, porque si no incurre en responsabilidad, pero eso debe ser impugnado en la vía judicial. Recurso o impugnación. En caso de que la extinción la consideres indebida, puedes presentar tus recursos administrativos y de estar exonerado del agotamiento de la vía administrativa, puedes iniciar tu acción judicial. O después de agotar la vía administrativa, inicias tu acción judicial para que te repongan en tus derechos o solicitar una indemnización. Y con eso culminamos nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver las dos preguntas. Aquí hay dos preguntas. Dice, doctor, para impugnar una carta de cese, el 100% de recursos de reconsideración es declarada infundado por las instituciones públicas y ni siquiera la motiva, entonces es una pérdida de tiempo presentar ese recurso y por lo tanto debería directamente poner la apelación. Eh, Bueno, generalizar en ese sentido es como si estuviéramos en todas las entidades públicas a nivel nacional. Hasta yo tengo miedo de generalizar. Claro, en su mayoría no tendría mucha razón de ser los recursos de reconsideración, pero en algunos sí. Y bueno, generalmente lo que se recomienda, interpon tu apelación para que agotes rápidamente la vía administrativa y te vayas a la vía judicial. Los aguinaldos no corresponden a los CAS temporal. Así tengamos adendado
de cada 2 meses tengamos trabajando 2 años. Eh, claro, como son temporales, les cortan y les hacen su liquidación y los aguinaldos no les pagan si no estás trabajando en los periodos que establece. Los aguinaldos en el caso de los CAS se rigen por las leyes de presupuesto y son 300 soles. Entonces, hay formas de burlar. Claro, y tú me dices, doctor, pero si yo estoy en esta situación, ¿podría hacer algo? Claro, se puede hacer un proceso contencioso administrativo solicitando que te reintegren los aguinaldos, en el entendido que tu contratación laboral no era temporal, sino indeterminada y las interrupciones se han debido a fraudes laborales o simulaciones laborales. Eso lo puedes hacer a través de una simulación laboral, reposición y ahí el reintegro de tus beneficios sociales si lo consideras. Y con eso culminamos la clase del día de hoy. Bien, doctor, muchísimas gracias por poder acompañarnos en la presente sesión. Como siempre, son clases muy interesantes por parte de su persona. Y tenemos una última pregunta que nos vienen formulando acá en el Zoom y nos dicen lo siguiente, perdón, en el WhatsApp nos dice lo siguiente. Doctor, en el 728, si se iría a un proceso laboral directo en el plazo de 30 días de la destitución y en los demás regímenes en 3 meses a partir de agotar la vía administrativa, ¿qué opinión merece al respecto? Am, ya, mire, la verdad eh, es muy complicado para el trabajador y la verdad se debería aplicar el principio indubio pro operario. En efecto, en el caso de los 728, ellos tienen 30 días hábiles desde el día del despido para iniciar su proceso laboral. En el caso de los 276 y los CAS, ellos tienen que apelar, agotar la vía administrativa y tienen 3 meses para agotar la vía administrativa. También existe el despido de hecho. O sea, digamos, tú vas tranquilo como trabajador CAS y de repente te dicen, ya no puede ingresar, pero no me dijiste nada. En ese caso se entiende que ese despido es una actuación material, es un despido de hecho, que no está regulado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero sí en la jurisprudencia de la Corte Suprema, despido de hecho. Ese despido de hecho es una actuación material. ¿Y cuál es el plazo? 3 meses para impugnar. Entonces, generalmente, en el caso de una destitución en el 728, con mucho cuidado hay que ir a los 30 días. Bien, doctor, acá nos dicen también otra cosa. Nos dicen, doctor, ¿cuál es el plazo para pedir el reintegro del pago de los beneficios sociales? 728, 4 años. Por precedente vinculante del Tribunal de Servicio Civil, esos 4 años se extiende también a los otros regímenes laborales. Hay un criterio aislado, no es precedente ni doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, sentencia de casación, que indica que ese plazo de 4 años no se aplica por ser de régimen privado y se tendría 10 años aplicando supletoriamente el Código Civil. Bien, doctor, acabo de revisar el chat y esas han sido todas las preguntas que nos han formulado. Agradecerle nuevamente su participación, como siempre son clases impecables por parte de su persona, desearle los mejores éxitos y parabienes en su vida profesional y esperamos poder contar con las clases subsecuentes también con temas muy novedosos que dicta su persona. Palabras finales de su parte, por favor, doctor. Bueno, muchas gracias por la atención. En el presente caso hemos tocado dos temas bastante interesantes, como han visto las preguntas también que han realizado, son al tema y se ha podido ampliar mucho más los conocimientos sobre la suspensión y la extinción de la relación de empleo público. Y como ustedes pueden ver, el empleo público es muy diferente del derecho del trabajo. Eso deben estar viéndolo los especialistas los que se están especializando, entonces diferenciar entre derecho del trabajo y derecho del empleo público. Nada más por ahora. Gracias.